Muy buenos días, señoras, señores. Reciban un cordial saludo en nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Les damos la bienvenida a la conferencia sobre tecnoestrés a cargo de la doctora Andrea Carolina Pacheco. Invitamos en este momento al doctor Gustavo Riveros Aponte, director del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para Colombia y el área andina, para realizar su saludo de apertura. Doctor Gustavo, buenos días. Muy buenos días a todos. Soy Gustavo Riveros Aponte, director del Centro Regional de la OIS para Colombia y el área andina. La OIS es un organismo técnico internacional especializado en temas de seguridad social, protección social, riesgos laborales, que tiene presencia en 21 países iberoamericanos desde 1954. Hemos hecho un convenio, una alianza con el Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo de Santander, y vamos a participar conjuntamente en este ciclo de conferencias que se realizarán en el mes de agosto. En primer lugar, quiero agradecerle a la doctora Lina Luna, presidente del capítulo Santander del Colegio Colombiano de Psicólogos, por habernos hecho partícipes de este ciclo de conferencias. En el día de hoy, con un tema que está hoy de moda a nivel no solamente iberoamericano, sino a nivel mundial. Y es el estrés que produce estar sentado trabajando más de 8 horas diarias frente a un computador, frente a cualquier tipo de tecnología. El famoso estrés laboral costó mucho trabajo para que la legislación interna de muchos países latinoamericanos e iberoamericanos fuera elevada como un accidente de trabajo o una enfermedad de tipo laboral. Ya ese estrés que producía el trabajo presencial ha cambiado radicalmente. Y no solamente ha cambiado a raíz de la pandemia del COVID. Ya desde el año pasado, la OIT anunciaba los cambios que se iban a producir a nivel internacional con las nuevas formas de trabajo, con el trabajo digital, las plataformas, cómo esa relación laboral está cambiando radicalmente. Pero llega la pandemia y el tema se aceleró, y se aceleró en todos los países. Y por eso hoy es el día de una discusión en todos los países sobre si ese estrés que se produce puede tener efectos laborales y si puede ser considerado como una enfermedad de tipo laboral. Entonces, eh, sin más preámbulos, quiero darle la palabra entonces a los conferencistas. Muchísimas gracias a todos. Nos están reportando acá por el interno la presencia ya de 17 países iberoamericanos que nos están escuchando por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a que participen también en las próximas conferencias. Muy amables. Doctor Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y por todo el apoyo que nos ha brindado para la realización de estos eventos. Bien, vamos a proceder con la doctora Andrea Carolina Pacheco para dar inicio a la conferencia de tecnoestrés. Vale la pena aclarar que el Colegio Colombiano de Psicólogos desarrolló una guía sobre tecnoestrés a cargo de la doctora Betty Ruiz y la doctora Eliana. Y en este sentido, las guías se encuentran en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos para que cualquier persona las pueda conocer. En este momento se va a exponer la ponencia sobre tecnoestrés a cargo de la doctora Andrea Carolina Pacheco.
quien es psicóloga de la Universidad de Santander, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Manuel Autónoma de Bucaramanga, maestrante en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque. Cuenta con experiencia como psicóloga clínica en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas reumatológicas, infectocontagiosas, entre otras, diseño y ejecución de proyectos orientados a la prevención de enfermedades mentales y promoción de la salud mental en escolares y comunidad en general. Actualmente está vinculada a procesos de atención a sobrevivientes de violencias basada en género desde su rol como psicóloga del equipo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Arauca y ejerce igualmente consulta particular como psicóloga clínica. Doctora Andrea Carolina Pacheco, bienvenida, muchas gracias por su ponencia y la invitamos a dar inicio a la misma. Muchas gracias, doctora Lina, el doctor Gustavo, muchísimas gracias y vamos entonces a iniciar. Voy a compartir pantalla, muy amables entonces. En nuestra ponencia el día de hoy vamos a hablar sobre el tecnoestrés. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a dar inicio entonces a nuestra videoconferencia orientada a los conocimientos y principios del tecnoestrés. Entonces, el objetivo de este espacio pues, es proporcionar elementos teóricos y prácticos que contribuyan a la prevención del tecnoestrés en los trabajadores en el marco de esta contingencia derivada por el COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Cuando hablamos del tecnoestrés, pues esto no conoce fronteras. La globalización es un hecho y la sociedad de la información está llegando a todos los rincones del planeta. Las sociedades más desarrolladas y tecnificadas son, por lógica, las más afectadas. Por consiguiente, se vuelve necesario empezar a evaluar este nuevo riesgo en todas las empresas. La tecnología tiene muchos aspectos a evaluar. Vamos a empezar entonces por esos aspectos positivos del uso de las nuevas tecnologías. Listo, entonces tenemos los aspectos positivos para los trabajadores que radican en el ahorro del tiempo, el ahorro del dinero, la disminución del estrés producido por los desplazamientos hacia sus lugares de trabajo, la calidad de la alimentación y las relaciones sociales y familiares que pues, se han podido empezar a reforzar en este tiempo de aislamiento. Para la empresa, el uso de la tecnología ha generado un aumento de la productividad, reducción de costos igualmente. Hay otros puntos positivos que ha generado el uso de la tecnología, que viene reducido a la huella de carbono e impacto ambiental generado por los medios de transporte y el consumo de energía en las oficinas en este tiempo que no estamos en ellas. El efecto negativo del uso de la tecnología tiene que ver con los desafíos, el déficit de los desafíos tecnológicos, el uso excesivo y obligatorio de las tecnologías de informática y comunicación, la inadecuada ergonomía, la percepción del trabajador frente a las nuevas condiciones y demandas de trabajo forzadas por las crisis sanitarias y el distanciamiento físico. Como todos los aspectos, pues hay cosas positivas y negativas, pero siempre es importante que no se pierda esta última parte que tiene que ver con esta percepción que se tiene, que es a lo que vamos a orientarnos un poco con el tema asociado al tecnoestrés. Entonces, la exposición al uso de la tecnología en sí misma no es causante de una experiencia de malestar o bienestar. Esto nos lo relaciona Lorenz, Salanova y Ventura en el 2017, donde nos dicen que, por lo tanto, el resultado para que sea satisfactorio o no depende de la persona y tiene que ver con su balance entre las demandas y los recursos. Cuando hablamos de los recursos y las demandas, entonces tenemos unas definiciones clarísimas. Las demandas tienen que ver con los factores tanto físicos como psicológicos y organizacionales del trabajo que involucran un esfuerzo continuo de los trabajadores. Y los recursos tienen que ver con aquellos elementos que tienen la posibilidad de disminuir las exigencias y los costos fisiológicos y psicológicos asociados a la demanda. Se relacionan con el desarrollo y el aprendizaje y juegan un papel importante en la consecución de los objetivos laborales. Demandas tienen que ver entonces con el volumen de trabajo, demasiada carga laboral, está pasando muy bien, el volumen, demasiadas cosas para hacer en un mismo tiempo, la precisión del tiempo para hacer las tareas, la monotonía, el trabajo empieza a volverse un poco aburrido, requiere muy poco esfuerzo mental muchas de las tareas que se empiezan a realizar.
Hay un conflicto de rol e incompatibilidad entre las demandas del puesto de trabajo. Conflicto de trabajo, familia, entre otras que no son exclusivas para el trabajo intelectual, la capacidad de aprendizaje para el manejo de la tecnología, una sobrecarga cualitativa que nos empieza a generar y una aceleración e intensificación de los ritmos de trabajo. Todas estas son las demandas a las que nos estamos viendo expuestos en este momento con esta nueva era de trabajo. Ahora encontramos los recursos. Estos recursos pueden verse asociados a los recursos personales inicialmente, entonces contamos con características, habilidades y capacidades que cada persona tiene. Entre estas, pues, les destacamos la autoeficacia o la personalidad resistente. Hay unos recursos laborales que la idea es siempre tratar de reforzarlos y fortalecerlos y tienen que ver con las condiciones de la organización, como el nivel de autonomía que tiene el trabajador, el feedback de su trabajo y de sus actividades y el apoyo social que recibe. Los equipos y herramientas tecnológicas con los que dispone un trabajador para cumplir con sus funciones, la introducción de las nuevas tecnologías, su suficiencia y complejidad, así como el grado de control que tenga el trabajador sobre ellos. Es importante dentro de estos recursos y algo que se ha presentado y que comentan mucho las personas es el hecho de que nos mandaron a utilizar las nuevas tecnologías, pero no se tuvo una preparación previa para ello. Esos recursos son importantes empezar a buscarlos y a generar un balance entre esas demandas para poder obtener un equilibrio entre estos dos. La interacción entre las demandas y los recursos constituye un proceso dinámico en el que los trabajadores debemos equilibrar las demandas del trabajo con esos recursos personales que tenemos nosotros mismos y organizacionales que nos va dando todo el contexto laboral. Cuando existe allí un balance, se producen resultados positivos, tanto a nivel individual como organizacional, logrando una mayor productividad y mejor desempeño laboral, que es lo que buscamos con todo esto. Vamos a hablar ahora de unos conceptos relacionados con el tecnoestrés para contextualizarnos un poco desde la parte teórica y desde los principios teóricos que tiene el concepto. Entonces, Brod en 1984 nos habla en su obra Tecnoestrés, el costo humano de la revolución de los ordenadores, y hace referencia a una nueva enfermedad causada por la incapacidad para enfrentarnos a las nuevas tecnologías de un modo psicológicamente saludable, siendo el producto de la combinación de la ansiedad, la sobrecarga de información, conflicto de roles y factores organizacionales. Acá hay un término muy claro que es la ansiedad, generalmente uno de los principales términos asociados al estrés. Ahora nos vamos de 1984 a 1997 con Well y Rosen, que definen el tecnoestrés como la reacción que experimentamos frente a la tecnología y cómo estamos cambiando debido a su influencia. Aquí ya no solo nos hablan que tiene que ver con nuestro pensamiento y nuestra percepción, sino que también nos hablan de cómo estamos empezando a cambiar nuestra actitud y cómo estamos cambiando nuestro comportamiento debido a esa influencia tecnológica que estamos recibiendo. En el 2004, Brinhard nos dice que el tecnoestrés se identifica con el esfuerzo mental que supone enfrentarse a los cambios, errores, multitud de tareas, sobreabundancia de tecnología y datos que lleva a los empleados a trabajar más duramente y les reduce el tiempo libre cuando están fuera del trabajo. Asimismo, distingue 4 formas de tecnoestrés. Entonces, tenemos inicialmente el síndrome de fatiga informativa. Este síndrome de fatiga informativa tiene que ver con esa sobrecarga de información que experimentamos con el uso del Internet, que nos obliga a analizar muchísima información y eso añade más estrés a nuestra vida. Un ejemplo de ese síndrome de fatiga informativa es cuando recibimos correos en nuestro celular, correos en nuestro computador, estamos en una videollamada, en una videoconferencia en otro lado. Todo ese tipo de tareas que empezamos a realizar de forma simultánea genera ese síndrome de fatiga informativa. Hay una locura multitarea que también denominan, que es esa que implica que queramos que nuestra mente sea igual que la del ordenador. Entonces queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros generalmente entonces ponemos a nuestro computador a que descargue documentos mientras estamos navegando, mientras estamos en una videoconferencia, usamos redes sociales en el mismo espacio. Todo este tipo de tareas el computador las puede realizar muy bien. Pero ya en nuestra mente es muy difícil establecer una eficiencia y una eficacia con todas estas tareas que queramos realizar. Cuando realizamos una tarea a la vez, podemos ser muchísimo más eficientes y
podemos tener mucha más capacidad del control. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos realizar todas esas tareas al mismo tiempo? Perdemos esa capacidad de control y se nos empiezan a salir un poco de las manos y a tener interferencias entre una tarea y la otra. Están los problemas informáticos, que es lo que está relacionado con lo que sucedió inicialmente. Entonces, estos se asocian a la lentitud, daños en el sistema, el sabotaje de los espacios y actividades, los virus, la cantidad de correos que llegan, el peso de los documentos, la caída de la red. Todos estos se vuelven problemas informáticos que también van asociados a ese tecnoestrés. Y el síndrome de estar quemado o burnout es un síndrome que conocemos y que cada día conocemos más a nivel laboral, que tiene que ver con esa consecuencia de un proceso acumulativo de cuando hay un agotamiento emocional. Eso tiene que ver mucho con la parte emocional, con la no expresión de la emoción, con ese desgaste que se va presentando y a nivel laboral, pues cada día lo vamos conociendo muchísimo más. Ahora vamos a irnos de 2004 al 2011, donde Lorenz Salanova y Ventura nos hablan del tecnoestrés como una experiencia psicosocial negativa conformada por el tecnoestrés y la tecnoadicción. Cuando hablamos del tecnoestrés, es esa experiencia negativa del estrés. Está conformado por 4 dimensiones específicas: fatiga, ansiedad, dimensión afectiva, escepticismo, que es esa dimensión actitudinal, e ineficacia, que es esa dimensión cognitiva que tenemos. Y frente al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y por otro lado tenemos la tecnoadicción, que se caracteriza por el uso excesivo de la tecnología y compulsivo. Esto es una de las dificultades que tenemos hoy en día, y no solamente a nivel laboral, sino que se está también trasladando a muchos otros contextos de nuestra vida, y es esa necesidad de estar todo el tiempo conectados, lo que nos lleva también a generar una tecnoadicción, de estar actualizados con lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestras redes sociales y demás actividades que dependen del uso de la tecnología. ¿Cuáles son las causas entonces del tecnoestrés? A nivel individual tenemos algunas causas que son las experiencias previas y actitudes hacia las tecnologías informáticas y de comunicación, las características de personalidad y sociodemográficas que tenemos nosotros como seres humanos, las creencias de autoeficacia hacia la tecnología. Acá hay algo importante, es porque muchas veces tenemos una sobreconfianza y una autoeficacia demasiado alta con el uso de las tecnologías y podemos generar unos niveles de frustración cuando esto no se desarrolla como nosotros lo tenemos programado, planeado, planteado. Entonces siempre es importante tener esto en cuenta. A nivel organizacional hay una complejidad, incertidumbre, invasión de las TIC y hay unos estresores sociales. Entonces todas estas son causas que pueden llevar a que se presente el tecnoestrés. ¿Y cuáles son entonces las consecuencias de vivir o de experimentar el tecnoestrés? Entonces, Tarabdar y sus colaboradores en el 2011 señalan algunas consecuencias. Entre estas encontramos una sobrecarga de roles. Cuando hablamos de sobrecarga de roles, hablamos de que no solamente el uso de la tecnología nos permite trabajar, sino que también debemos estar en casa, cumplir con nuestras tareas, cumplir distintos roles, entre esos ser padres, hermanos, hijos, parejas, y la cantidad de roles que cada uno tiene, y eso empieza a generar una sobrecarga. Hay unas quejas psicosomáticas, entonces a nivel ergonómico tenemos dificultades y empezamos a generar tensiones musculares, dolores, alteraciones en el patrón de sueño, y todo esto empieza a generar un cúmulo de afectaciones a nivel de salud. La ansiedad, que va muy asociada a toda esa parte de salud mental y cuidado y factores de riesgo de la salud mental desde la parte de estrés y la parte laboral, reducción de la satisfacción laboral. Cuando empezamos a tener problemas con estrés laboral, lo primero que se empieza a reducir es esa satisfacción de lo que estamos haciendo, del quehacer. Entonces es importante tener también eso en cuenta como una consecuencia del tecnoestrés. Hay una baja motivación e innovación en las tareas. Empezamos a hacer las cosas de forma monótona. Entonces uno dice, a las 8 de la mañana me tengo que conectar, a las 10 tengo videoconferencia, a las 11 tengo otra reunión, a las 2 de la tarde ya tengo que estar nuevamente conectado. Entonces empieza a haber como una monotonía en esas tareas y no hay nada nuevo, lo que genera también esa poca motivación con la parte laboral. Hay una reducción de la productividad. Sentimos que no nos rinde el tiempo, entonces eso también empieza a generar un poco más de estrés. Tenemos una lista gigante de tareas, pero no tenemos como una resolutividad o un cumplimiento de las mismas, entonces empieza a intensificarse un poco más esos síntomas.
hay una insatisfacción con el uso de la tecnología. Empieza uno a cansarse un poco del ordenador, del celular y de todo lo relacionado con la tecnología. Y empieza a haber un bajo nivel de compromiso. Ese bajo nivel de compromiso asociado al estrés viene muy asociado también al aplazamiento. Entonces, como estamos en la casa, como tenemos la tecnología al lado, entonces ahora más tarde lo hago, o ahora en la noche lo hago, o mañana en la mañana lo hago, y ese aplazamiento empieza a perder ese compromiso con la actividad laboral que se está realizando. Eso dentro de las consecuencias. Y ahora, ¿qué vamos a hacer si tenemos presencia de tecnoestrés? Si hemos identificado a nivel personal o organizacional que tenemos algunos de estos factores de riesgo, entonces vamos a tratar de enfocarnos en las estrategias que tienen que ver con el problema. Entonces, para eso, primero, pues es importante gestionar el ambiente de trabajo y los estímulos estresores y fortalecer y minimizar la amenaza y aumentar una percepción del control. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr esto? Primero debemos establecer unos tiempos de acceso a los dispositivos tecnológicos, así no habrá una hiperconexión y una sobreestimulación. Debemos priorizar y respetar los tiempos de trabajo y de descanso. Si mantenemos largas jornadas laborales, pues digamos vamos a tener un cansancio muchísimo más grande y debemos tratar de mantener al máximo los tiempos en los que veníamos trabajando. Es importante tener en cuenta que si mi horario laboral es de 8 de la mañana a 12 del día, no tendría que estar desde las 5 de la mañana en el computador hasta la 1 de la tarde porque mi tiempo de descanso se está perdiendo. Entonces empezamos a reforzar las amenazas y aumentar esos factores de riesgo y empezamos a perder el control. Y lo que necesitamos es empezar a priorizar y disminuir las amenazas y aumentar esa capacidad de control que tenemos sobre el tiempo y sobre la disminución del tecnoestrés. Se debe solicitar apoyo técnico de ser necesario, así podemos reducir todos los pensamientos y amenazas sobre lo que se está realizando. Muchas veces empezamos a tener dificultades con la conexión, a tener dificultades con alguna u otra cosa y no pedimos ayuda. Entonces, eso empieza a generar un montón de pensamientos que pueden generar riesgo porque creemos que lo estamos haciendo mal, que vamos a dañar, que si no subí el documento a la nube probablemente lo subí mal y voy a borrar todo. Entonces, todos esos pensamientos que se empiezan a presentar se vuelven una amenaza y pueden generar un factor de estrés mucho más alto. Se debe priorizar el tema de trabajar con un ambiente cómodo y libre de interrupciones. ¿Por qué es importante esto? Cuando tenemos tantas interrupciones, estamos atentos a muchas otras cosas y empezamos a tener muchísimas más dificultades de concentración frente a la actividad laboral. No siempre se puede, sabemos que esta situación de pandemia nos obligó a traer el trabajo a casa, entonces no podemos o no teníamos o no contábamos con un espacio donde pudiéramos solamente tener el computador y destinar el espacio para trabajar, pero sí tratar de que ese espacio sea lo más amigable posible, hacer negociación con los miembros de la familia si estamos trabajando desde casa, que mientras se está haciendo el trabajo, pues se eviten como las interrupciones y establecer acuerdos. Si la otra persona también en casa está trabajando, como establecer horarios para que no se crucen esos factores de interrupción y se pueda mejorar mucho más el ambiente. Se deben tener tiempos de desconexión completa. Así podemos generar un estímulo positivo y se puede disminuir el malestar emocional que genera el tecnoestrés y la conectividad. Cuando hablamos de un tiempo de desconexión completa, es literalmente completa, no celular, no computador, no televisor, no ninguna tecnología de información y comunicación. De esta manera vamos a poder trabajar en la estimulación positiva y el bienestar emocional frente a la salud mental y disminución de ese malestar emocional que genera el tecnoestrés. Hay también unas estrategias de regulación. Dentro de las estrategias de regulación están pues la restauración de la estabilidad emocional. Eso lo podemos conseguir por medio de la respiración consciente. Cuando hablamos de la respiración consciente, hablamos del ejercicio de trabajar la respiración y darnos la instrucción de inhalar 3 minutos, exhalar 5 minutos de forma suave, despacio, contar con un lugar cómodo donde podamos hacer el ejercicio. De esa manera vamos a poder empezar a regular las emociones y disminuir la carga que estamos experimentando en este momento. La relajación muscular también hace parte de esas estrategias de regulación emocional que tenemos. Nos debemos concentrar en la tensión y distensión de los músculos y de esa manera vamos a tratar de generar un bloqueo de los pensamientos que se están experimentando en el momento por los síntomas del tecnoestrés. El mindfulness, que ya es una práctica mucho más elaborada, que tiene que ver con la autoconciencia a través de la concentración mental.
Entonces, quienes ya lo practican y quienes están en interés, pues también es una estrategia de regulación emocional que nos ayuda para disminuir el tecnoestrés y todos los niveles de estrés asociados a la parte laboral. Y el manejo de los pensamientos negativos e intrusivos, que tiene que ver con generar un alto en el pensamiento. Esto lo podemos hacer por medio de una palabra clave o un sonido. Si yo golpeo la mesa, voy a generar un llamado de atención sobre mi pensamiento y me va a concentrar en el aquí y en el ahora. Si yo me digo alto, con voz alta, con un tono de voz fuerte, probablemente mis pensamientos se van a orientar hacia lo que yo estoy diciendo y voy a dejar de experimentar esos pensamientos negativos e intrusivos y voy a dejar de darles la atención que les estoy dando en ese momento. Es otra de los mecanismos o estrategias de regulación emocional para poder trabajar el tecnoestrés y los demás niveles de estrés que podemos presentar. Por último, pues esas estrategias de afrontamiento. Vamos a hablar entonces ahora de las estrategias de afrontamiento proactivo, las cuales nos preparan como personas a generar resiliencia, contra eventos estresantes actuales y potenciales, mediante el desarrollo de nuevas habilidades para el uso de las tecnologías, recursos de crecimiento personal, con el uso combinado de estrategias de afrontamiento reactivo. Desde este contexto, las demandas se interpretan como un desafío que dispara la vitalidad ante el estrés. Con los tipos de afrontamiento proactivo, lo que queremos fortalecer es la resiliencia, tratar de trabajar todas esas cosas negativas para sacar algo positivo de ello. Entonces, para ello, debemos crear nuevos significados y creencias positivas. Cuando hablamos de crear nuevos significados, hablamos de ver esa situación como una oportunidad de aprendizaje. Debemos trabajar en la elaboración de un plan que permita resolver con mayor facilidad los problemas. Cuando yo tengo claro cuáles son los problemas que se me están presentando, puedo elaborar un plan de acción frente a ellos. Cuando hablamos del apoyo social, hablamos de buscar ayuda, de buscar a alguien que tenga mucho mejor manejo que yo. Cuando estábamos en la oficina era mucho más fácil acceder a que alguna persona ayudara. Cuando estamos en casa queremos contar con esa autoeficacia de lograrlo solos, pero muchas veces no lo vamos a lograr y vamos a tener que buscar ese apoyo social. Cuando hablamos del apoyo social como un afrontamiento proactivo, también tiene que ver mucho con la familia, el sacar espacios para compartir. No sé cuántos de ustedes, por lo menos entre la cantidad de reuniones que tienen programadas a nivel laboral, tienen una de sus reuniones para solamente hacer apoyo social con sus compañeros, donde podemos conversar cómo va el día a día, lo que hacíamos en la oficina o en el lugar de trabajo, donde nos tomábamos un café, pues ahora lo podemos hacer por medio de la tecnología y haciendo un uso también positivo de estas herramientas o un uso de bienestar frente a estas herramientas, donde yo pueda contar con un espacio de 15 minutos dentro de una plataforma para que pueda generar una reunión virtual con mis compañeros y de esa manera poder también recibir un poco de apoyo. Cuando yo expreso que tengo tecnoestrés, cuando yo manifiesto la molestia que tengo con el estrés laboral, con el estrés del uso de las tecnologías, quizás muchas otras personas también están experimentando lo mismo. Y esto me va a ayudar también a comprenderme, a comprender el contexto del otro, a reconocer lo que está pasando por mí en ese momento y eso nos va a generar muchísima más tranquilidad. Mantenernos saludables hace parte de las recomendaciones y de las estrategias de afrontamiento que debemos utilizar para casi todos los síntomas de malestar en nuestra vida. Hablamos de alimentarnos bien, realizar actividad física, mantener una higiene adecuada del sueño, tener tiempo de ocio y de bienestar. Dentro de la higiene del sueño, pues son uno de los factores que más se ven alterados, entonces es importante trabajar en el control de la misma. ¿Qué hacer si nosotros somos una organización y si usted en ese momento tiene una empresa? ¿Qué vamos a hacer entonces frente a ante esa situación de tecnoestrés? Entonces, existen unos mecanismos inhibidores y condiciones de creación y resultados del tecnoestrés. Primero, podemos trabajar sobre el soporte educativo. Entonces, cuando hablamos del soporte educativo, hablamos de capacitar al equipo de trabajo en los nuevos sistemas de información. Para que podamos tener una mayor productividad y una mayor eficiencia de los trabajadores o del equipo de trabajo frente al uso de las herramientas tecnológicas, debemos primero educarlos. Para muchos ha sido nuevo el uso de la tecnología, de las plataformas de reunión, de que una reunión es con una plataforma, de que la otra reunión es con otra plataforma y debo participar y debo compartir y debo saber manejar cada una de ellas. Entonces, como empresa podemos o como organización podemos empezar a trabajar con ese soporte educativo
de enseñarle a las personas. Muchas personas no sabían cómo subir un documento a una nube y ahora todo lo manejamos por nube. Entonces muchos no sabíamos cómo manejar una plataforma y ahora manejamos muchas. Ese soporte educativo va a brindar muchísima más eficiencia y un incremento en la productividad. El soporte técnico, siempre tener personas que estén atentas a esas dificultades tecnológicas que tenemos. Si yo no pude subir el documento y no tengo la opción de subirla, entonces poder llamar a alguien y poder acudir a una persona que me genere una ayuda y me genere un apoyo con esta actividad, va a poder generar en mí muchísima más confianza y motivación frente a la tarea que estoy realizando como trabajador. Entonces es importante que como organización y como empresa yo pueda brindar ese espacio de que le pueda brindar un soporte técnico a mis colaboradores. La participación tecnológica, que esa participación pues sea para todos y que genere una recompensa al uso de esa tecnología y de esa inclusión de la tecnología en mi vida laboral. Es importante que todos como equipo trabajemos y nos familiaricemos con esa tecnología. Entonces, es importante que haya un anuncio previo cuando va a haber un cambio de herramienta o un cambio de plataforma, que me pueda familiarizar con ella para que la participación con la nueva tecnología sea mucho más positiva y fructífera para el desarrollo de la actividad laboral. El apoyo a la innovación. Siempre importante que la comunicación sea abierta, que haya un apoyo entre el equipo, que haya una implementación progresiva de la tecnología, las rutinas y tareas, que esa innovación que estamos viviendo en este momento con el uso de la tecnología sea de manera progresiva y que sea sana para todos, que no se nos empiece a volver el tecnoestrés en uno de los síntomas latentes y principales de nuestra actividad y trabajo en casa. A nivel laboral se deben tener en cuenta algunos otros factores, entre ellos el diagnóstico que se realiza para el ingreso a nivel laboral, que las personas tengan esa capacidad de enfrentarse a esos niveles de exigencia que la tecnología nos está presentando o nos está dando, generar una escucha activa, participativa, que las personas cuenten con un desarrollo positivo de su salud mental y física, que esa selección del personal vaya orientado también al uso de las tecnologías y que se tenga eso como en cuenta en la parte de evaluación, que haya una comunicación asertiva entre el equipo del trabajo y el empleador y el manejo del tiempo. Ahora vamos a hablar de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de ese bienestar que hay entre nuestra salud emocional, mental y física. Entonces, ¿qué tiene que ver la salud mental con el tecnoestrés? Pues el tecnoestrés ha llevado a diferentes efectos o ha generado diferentes efectos a nivel psicosocial de forma negativa. Estos han repercutido en la persona, en su entorno, ha generado una adaptación inadecuada con las tecnologías y eso ha repercutido también a un efecto en la salud. En estos tiempos de confinamiento hay que prestarle atención a que esto también puede afectar nuestra salud mental de dos maneras específicas. Aumenta una ambigüedad en los roles, que era lo que hablábamos hace un momento, donde les decía de que no solamente tenemos que trabajar, sino que tenemos que cumplir con un montón de actividades más y con un montón de roles más y debemos rendir con todo. Esto va a generar un efecto en nuestra salud mental y puede haber una disminución de la recuperación del trabajo. En cuanto estamos trabajando en casa y tenemos tantos distractores y aplazamos muchas de las tareas que estamos realizando, pues volver a centrarnos en la actividad laboral como lo hacemos en la oficina, que yo sé que llego a las 8 y me tengo que poner a trabajar porque a las 12 me tengo que volver a ir y tengo que cumplir con un montón de tareas. Entonces, eso también empieza a generar una preocupación y empezamos a tener dificultades con el manejo del estrés. Estos son factores que pueden ser mediadores y pueden conducir a un mayor nivel de fatiga, por lo tanto aumenta el riesgo de agotamiento a nivel laboral y la importancia de centrarnos en ellos. Bueno, hasta aquí está la presentación. Me gustaría entonces ahora la doctora Lina tiene el espacio para las preguntas. Si tenemos alguna duda, lo más importante tiene que ver con el reconocimiento de esas consecuencias y de esas causas del tecnoestrés y a nivel organizacional, cómo podemos empezar a trabajar con la disminución de esos síntomas. Bien, doctora Andrea, muchas gracias por la conferencia. Invitamos en este momento a las personas que tengan preguntas, las pueden realizar por el chat. Estamos al tanto de la retroalimentación. Doctora Andrea, digamos que en conclusión, ¿qué recomendaciones podemos hacer tanto para los trabajadores, ¿sí?, como para los directivos o empleadores de cada organización?
Bueno, vamos a empezar entonces con la parte organizacional y directiva. Dentro de las recomendaciones principales, además de las mencionadas en la conferencia y en el espacio programado, tienen que ver con el empoderamiento del uso de las tecnologías a nivel organizacional y del equipo de trabajo. Que haya una preparación y que haya una educación es vital. Nosotros los psicólogos trabajamos mucho desde la parte educativa también. Para nosotros es importante educar y eso tiene que ver en todos los aspectos de la psicología y en la parte organizacional no nos podemos olvidar de eso, de que nosotros como equipo de trabajo necesitamos una educación al uso de todas esas herramientas que se están empezando a implementar y que para muchas personas son nuevas. Muchas personas están haciendo su trabajo en casa y no cuentan con las mismas herramientas que contaban en el trabajo y esa parte organizacional juega un papel fundamental porque es brindarle al trabajador y al equipo de trabajo las herramientas, el espacio, la resolutividad de los problemas que se empiezan a presentar. Y a nivel de trabajador y como persona, que es importante tratar al máximo de mantener un equilibrio dentro de nuestra salud física, mental, los cuidados y hábitos de vida saludable que nos ayudan a mantenernos en un estado pleno de bienestar personal, trabajar muchísimo en el establecimiento de horarios y respeto por los horarios. Ya nos hemos dado cuenta de que estamos sobresaliéndonos de esos límites que teníamos y estamos siendo permisivos con esos límites que teníamos en cuanto a nuestro manejo de tiempo y el uso de nuestra tecnología. Tratar al máximo de generar esa recomendación que les puse ahí de la desconexión total, que es importante. La guía del Colegio Colombiano de Psicólogos frente al tecnoestrés también nos hace mucha referencia sobre esto y el impacto que esto va a tener en el cuidado de nuestra salud mental, que ha sido uno de los aspectos de la salud del ser humano que se ha visto más afectada en este tiempo de contingencia. De acuerdo. Bueno, doctora Andrea, nos preguntan, ¿cómo concientizar en el espacio laboral que existe y estamos experimentando el tecnoestrés? ¿Cómo ser conscientes de ello? Cuando empezamos a tener esa pérdida de control, cuando empezamos a perder el control entre el tiempo, entre las actividades que estamos realizando, es una de las formas de darnos cuenta de que estamos experimentando el tecnoestrés, de que estamos más tiempo conectados en nuestro computador y en nuestro celular y estamos dejando mucho más de lado nuestras actividades familiares, sociales y demás actividades de bienestar. Es una de las formas de ser consciente de que estamos generando este síntoma y este problema. Muy bien. Nos pregunta Mariet Lozano, ¿cómo mediar entre la necesidad de hacer seguimiento por parte de la empresa a los teletrabajadores y la presión a los mismos que puede ser generadora de estrés? En cuanto a la mediación, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no te entendí muy bien. ¿Cómo mediar entre la necesidad de hacer seguimiento por parte de la empresa a los teletrabajadores y la presión a los mismos que puede ser generadora de estrés? Claro, cuando sabemos que nos están evaluando cuánto tiempo estamos conectados, cómo estamos haciendo el cumplimiento de tareas, eso también se vuelve un generador de estrés. Por eso la importancia de que para mediar entre esas dos podamos tener una estructura y un orden de las actividades, podamos tener un ordenador de tareas, podamos tener una programación de actividades y poder trabajar sobre lo que estamos haciendo en el cumplimiento personal y laboral sin salirnos de esos límites que hemos mencionado y de esas pautas que tenemos allí. Nos pregunta Lady Suárez, ante la tecnología, ¿qué cantidad de estrés puede causar en adolescentes tanto respecto a clases, en guías y juegos? Enfocando este tecnoestrés no solo al tema laboral, sino a los adolescentes. Claro, los estudiantes y los docentes también hacen parte de ese grupo de tecnoestrés porque ellos también se vieron obligados a acudir a las nuevas tecnologías y al uso de la tecnología para poder seguir con sus actividades. También lo experimentan, desde los más chiquitos lo están experimentando hasta los que están terminando sus actividades, su ciclo escolar, no solamente los que van al colegio, sino también los universitarios, y se puede trabajar lo mismo en cuanto a las estrategias de afrontamiento. Desde que las empecemos a establecer en ellos, vamos a tener unos adultos mucho más tolerantes a todas estas situaciones y es importante que ellos también empiecen a canalizar esos niveles de estrés con esas actividades de distracción, de que como están tanto tiempo en la tecnología, tratar de que los espacios de bienestar no sean asociados a la tecnología, que no sean asociados a un televisor, a una tablet, a un celular, sino que puedan desarrollar otras actividades. Muy bien. Nos pregunta Claudia Calderón.
¿qué actividad se puede realizar con los trabajadores presenciales para bajar los niveles de estrés por esta pandemia? Ahí es donde podemos implementar estrategias que vayan relacionadas pues con todo lo del tema de gestión humana, actividades artísticas, actividades de esparcimiento, que se puedan realizar pues siempre y cuando se conserven las medidas de protección, porque muchas de esas actividades pueden llegar a generar medianos confinamientos y no es lo ideal. Muy bien. Bueno, nos pregunta Germán Alonso Torres, ¿cómo conciliar el tema de horarios de trabajo legales con el trabajo en casa, en el cual parece no haber horario laboral? Sí, es una de las problemáticas más grandes. Gracias, Germán, por hacer la referencia, porque generalmente nosotros salíamos y teníamos un horario establecido para realizar nuestras actividades laborales y en la casa nos apoderamos de todo el tiempo para hacer esas actividades laborales. Lo que les decía, muchas veces es por responsabilidad propia, muchas veces es por responsabilidad del empleador, porque empiezan a organizar actividades en tareas diferentes para poder organizar también una agenda con todo lo que la organización realiza. Entonces es importante, eso sí, trabajarlo con la parte de recursos humanos de la organización, donde se puedan establecer esos principios de cumplimiento de horarios laborales, que las reuniones sean programadas después de las 8 de la mañana y que el cumplimiento de tareas sea igual. Muchas veces nosotros como trabajadores hacemos referencia a que no están haciendo uso adecuado de nuestro tiempo laboral, pero nosotros mismos somos los que enviamos correos a las 10 de la noche, entonces nosotros tampoco damos como una respuesta asertiva y positiva a esa exigencia que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, acá nos pregunta Sergio David Leiva, ¿qué aplicaciones o estrategias tecnológicas conocen que estén trabajando en el tecnoestrés? En este momento, no, digamos que tenemos una guía de parte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay unas herramientas de evaluación desde la parte de recursos humanos para poder medir el tecnoestrés a nivel laboral y son como esas, pero no tendría alguna otra. No sé, la doctora Lina, si tiene alguna otra para comentar en este momento. Sí, específicamente todo lo que vemos en la parte del manejo de ansiedad. Bueno, doctora Andrea, nos dice Ana Gabriela Bolívar, para las personas que hacen trabajo remoto, ¿cada cuánto tiempo es recomendable desconectarse del tema laboral, puesto que cuando uno trabaja desde casa, mayormente no hay horarios, nos pueden requerir atender temas en cualquier momento? Pues acá el tema del horario laboral. Sí. Y es importante también tener en cuenta lo que es el trabajo en casa y el teletrabajo, porque el teletrabajo lo podemos realizar desde cualquier lugar, que es ese trabajo remoto, y el trabajo en casa ya es lo que estamos haciendo muchos en este momento, que es el desplazamiento de nuestras actividades a nuestro lugar de residencia. Muy bien. ¿Qué estrategias utilizar para los docentes que se han visto obligados al teletrabajo? Bueno, creo que la palabra obligados viene para todos. Casi todos nos hemos visto obligados. La situación actual del virus nos llevó a todos a estar en casa, entonces ha sido una obligación para todos, no fue algo consentido, pero sí frente a los docentes. Yo he venido trabajando en el departamento de Arauca con los docentes y tiene que ver mucho con las estrategias del cuidado de la salud mental, que ya que sí, muchos no hacían ni siquiera uso de las tecnologías. Tenemos docentes en zonas rurales que no tenían uso de tecnologías porque no hacía parte de sus herramientas de trabajo, y la implementación no solamente de las tecnologías, sino también de los medios de información y de comunicación ha sido también algo nuevo para ellos. Dictar clases por radio, por espacios televisivos, ha sido también un tema de estrés, la preparación, el tema de que es mucho más difícil que sus estudiantes entiendan lo que ellos se les está explicando. Si a veces se dificulta desde la escuela, ahora en casa pues se vuelve un tema mucho más complejo. Tiene que ver mucho dentro de las actividades o las estrategias de afrontamiento, lo mismo, manejo del tiempo, organización de tareas, límites, y la desconexión tiene que ver mucho de que es una tarea que debemos hacer a diario. Eso hace parte de los objetivos que como seres humanos y para el cuidado de la salud mental nos debemos proponer, debemos desconectarnos a diario algunos 15 minutos y si podemos un poco más de tiempo de todo el uso de la tecnología. Bien, doctora Andrea, nos pregunta María Camila Morales. Dice, buenos días, doctora, ¿cómo podemos manejar esta parte de tecnología con los empleados de edad que se les ha dificultado cada vez más esta parte de manejo tecnológico como lo son las reuniones de trabajo?
¿Cuántas horas podríamos manejar frente a los aparatos tecnológicos? ¿Y qué actividades de bienestar podemos incluir fuera de esta tecnología cuando residimos solos en el hogar? Listo. Entonces, en cuanto a la parte de personas adultas y el uso de las tecnologías, una de las estrategias de afrontamiento que les proponía a nivel organizacional y que nos propone la guía de Tecnoestrés tiene que ver con la parte de que la empresa o la organización eduque a la población, a su equipo de trabajo en el uso de esas tecnologías. No es fácil aprender solos muchas veces, así seamos nosotros los más millennials, a veces también se dificulta aprender todo este tipo de herramientas o a trabajar con ellas. Entonces, la organización debe brindar esos espacios de educación, trabajar sobre las medidas de bioseguridad frente a la contingencia, pero tratar de acceder a esos espacios donde se pueda brindar una educación un poco más presencial de lo que se está, o más presencial, no tanto lo presencial, sino más asistida hacia la necesidad que está presentando la persona en el momento. En cuanto al tiempo de trabajo, pues en este momento depende mucho también como de la valoración que tenga a nivel médico laboral, de cuánto tiempo pues está la persona en cuanto a su parte ergonómica, visual y de salud para estar frente al computador, pero digamos que eso ya depende mucho de lo que el trabajador y la necesidad del trabajador tenga frente al uso de las tecnologías o frente al uso del computador en el momento de trabajo. Muy bien. Bueno, doctora Andrea, nos pregunta Alejandro Tobar, ¿cuál es la relación del tecnoestrés con el tan popularizado multitasking actual? Ok, entonces cuando hablamos del tecnoestrés, pues ya lo hablábamos como ese agotamiento o esa acumulación que nos genera el uso de la tecnología y el tecnoestrés. ¿Me repites, por favor? Multitasking, como multitareas. Sí, y expresábamos entonces la multitarea como esa necesidad de querer hacer todo al mismo tiempo. Cuando hablamos del tecnoestrés, no necesariamente hablamos de querer realizar las tareas todas al mismo tiempo, pero el multitarea sí es esa necesidad de poder hacer todo a la vez y pues se diferencia un poco entre que uno tiene que ver con el computador y el uso de las tecnologías y el multitarea tiene que ver más como la decisión personal de realizarlas. Muy bien. Bien, bueno, ya vamos terminando esta parte de las preguntas para finalizar. Nos pregunta Patricia Torres, por favor, ¿me puede indicar cómo lidiar con la sobrecarga de roles? Bueno, con esa sobrecarga de roles tiene que ver mucho también con la organización de los espacios laborales. Si yo tengo que hacer todo en mi casa y la planeación del tiempo, entonces por lo menos que si tengo que ser ama de casa, pues me puedo anticipar un poco a la actividad laboral para poder cumplir con esas actividades de casa, dejar organizadas algunas cosas, ser conscientes de que no lo vamos a poder tener el control absoluto de todo, no vamos a poder dedicarnos 100% al trabajo y olvidar todo lo que está a nuestro alrededor, entonces tratar es como de tener una negociación, unos tiempos de espera, de ser conscientes de que si tengo que desconectarme el computador, puedo hacerlo desde el celular y puedo ir a realizar otra tarea mientras estoy atenta a lo que está sucediendo, que a veces puede ser difícil de entenderlo a nosotros mismos o de entendernos a nosotros mismos en esa ejecución de todos esos roles, pero tenemos que tratar de buscar es como ese equilibrio y fortalecer esos recursos personales que todos tenemos. Entonces, si puedo dejar grabando o si puedo darle espera a lo que me está anticipando en la casa o lo que tengo que hacer en la casa, pues es tratar como de negociar eso. Yo siempre les digo como psicóloga clínica a mis consultantes es, la casa no se va a caer si no hace una actividad en el momento, su hijo también tiene que aprender a esperar, su trabajo también tiene que aprender a esperar en algunas cosas, entonces tiene que ver más como el uso de esos recursos personales que tenemos, esas herramientas que tenemos y trabajar sobre esas demandas que se nos presentan. Muy bien, doctora Andrea. 2 puntos para aclarar. Las formas de diagnóstico del tecnoestrés, ¿cuál nos puede sugerir dentro de las pruebas, evaluaciones y demás? Y por otra parte, una vez evaluado, identificado ese tecnoestrés, ¿cuáles serían entonces las estrategias o las acciones para poderlo mediar? Bueno, tiene que ver relacionado mucho con la parte de identificación a nivel de salud, con los recursos personales. Entonces, en cuanto a pruebas, tengo una acá a la mano, espérame que
Estoy buscando en mi documento. Bueno, en cuanto a la parte, por lo menos, de intervención psicosocial, tiene que ver una parte individual que se evalúa toda la parte de estrategias activas que tiene la persona o estrategias de afrontamiento ante los niveles de estrés, los niveles de ansiedad que pueda estar manejando, presentando. Y a nivel organizacional, está el cuestionario de tecnoestrés que evalúa tecnoansiedad y tecnofatiga por Marisa Salanova, Lorenz y Eva Cifre, que tiene que ver también con la prevención psicosocial, donde nos dan 16 puntos sobre el manejo de las tecnologías y cómo me siento después del uso de estas tecnologías. Me parece que es una herramienta, digamos, muy práctica de aplicación y nos ayuda a nosotros a orientarnos de manera técnica un poco para dar un diagnóstico y para tener una herramienta de evaluación. Y lo que evaluamos desde la parte de seguridad y salud en el trabajo y desde la parte clínica tiene que ver con esos niveles de ansiedad que se presentan y qué herramientas tiene la persona dentro de sus mecanismos de afrontamiento y regulación para trabajar sobre ellos. Bueno, y por otra parte es ya en cuanto al plan de acción, el plan de trabajo, las estrategias para afrontar ese tecnoestrés. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones dirigidas para ello? Dirigidas a nivel personal para afrontar el tecnoestrés, entonces hablábamos y hacía mención durante la conferencia de algunas como mantener hábitos de vida saludable, el manejo de los tiempos, la distribución de las tareas. A nivel organizacional, la parte de educación de las nuevas tecnologías, el apoyo técnico que se brinda a las personas que están haciendo el trabajo en casa, la comunicación asertiva y el apoyo social que debemos tener abierto para la ejecución de estas tareas y el acompañamiento del trabajo en casa. Bien. Referencias de pronto para que las personas puedan investigar, estudiar un poco más y profundizar en esta temática tan interesante en este momento. ¿Qué recomendaciones en referencias cibergráficas y bibliográficas se pueden? Bueno, dentro de las referencias, la primera que les voy a referenciar es la guía que elaboró el Colegio Colombiano de Psicólogos orientada a la gestión del tecnoestrés. Allí vamos a encontrar también un gran número de referencias asociadas al tema del tecnoestrés y al manejo de los síntomas asociados a salud mental en cuanto a la parte tecnológica y el trabajo en casa. No sé si, es que no les puse las referencias en la presentación, pero sí creo que la primera y la principal punto de referencia que tenemos nosotros es la guía elaborada por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, agradecemos entonces a la doctora Andrea Carolina Pacheco por su intervención, por este punto académico que nos acaba de exponer, la invitación a conocer la guía elaborada por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Agradecemos también al doctor Gustavo Riveros y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por este compromiso y por el apoyo que nos han brindado al Colegio Colombiano de Psicólogos para llevar a cabo estos eventos. En 8 días vamos a desarrollar otra conferencia que trata sobre la gestión emocional del trabajo en casa, también acompañados por el doctor Gustavo Riveros y la OIS. Doctor Gustavo, muchas gracias por su valioso apoyo, por su compañía y por todo el acompañamiento que nos brindó para realizar este evento. No, a ustedes, muchísimas gracias por habernos invitado. Solamente para recordarles que nos han reportado que por Zoom hay más de 210 personas conectadas y por Facebook nos han reportado sintonía de 19 países latinoamericanos. Creo que ha sido un éxito la convocatoria del capítulo Santander del Colegio Colombiano de Psicólogos y con el acompañamiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias. Feliz día para todos. Hasta pronto.